Saludos mortales, soy Yog-Sothoth, el narrador nocturno, un ser de las sombras que disfruta de los escalofríos que recorren vuestras espinas dorsales. Esta noche, nos adentramos en el mundo oscuro y seductor de los vampiros, criaturas de la noche, sedientas de la sangre que corre por vuestras venas. Olvidad los brillos y los romances baratos. Aquí, en la oscuridad, los vampiros son criaturas de pesadilla, bestias de leyenda que os harán dormir con la luz encendida, o al menos, eso espero. Preparaos para un viaje a través de 3 historias de terror con un toque de humor negro, porque incluso en la oscuridad siempre hay espacio para una buena carcajada, o al menos, para una mueca macabra. No os preocupéis, no muerden, mucho. Así que, pónganse cómodos, apaguen las luces y dejen que la oscuridad los envuelva mientras les cuento 3 historias de terror sobre vampiros. Ah, y no olviden sus ajos, nunca se sabe cuándo pueden ser útiles. Nuestra primera parada nos lleva a las tierras frías y brumosas de Hungría, donde la nobleza esconde secretos tan oscuros como la noche eterna. Allí, en el siglo XVI, vivió una mujer cuyo nombre aún resuena en los relatos del horror, Elizabeth Bathory. Condesa, mujer de alta cuna y, según los rumores, un monstruo sediento de sangre. Imaginen, un castillo imponente, antorchas parpadeantes que proyectan sombras danzantes sobre los muros de piedra, y en lo alto de una torre, la condesa Bathory. Su belleza, dicen, era legendaria, pero también pasajera. Obsesionada con la juventud, buscaba la forma de vencer al tiempo. Y como suele ocurrir en estas historias, la solución que encontró fue tan macabra como inútil. Se dice que la condesa creía que la sangre, especialmente la sangre de doncellas jóvenes, tenía la clave para la eterna juventud. Un spa un tanto peculiar, ¿no creen? Las historias sobre los métodos de la condesa Bathory son suficientes para helar la sangre, incluso a los corazones más valientes. Se susurraba que mandaba secuestrar a jóvenes campesinas. Las pobres ilusas creían que iban a trabajar al castillo y las llevaba a sus aposentos. Allí, en la intimidad de sus habitaciones, se desarrollaba un macabro ritual. La condesa, rodeada de sirvientes leales y mudos testigos del horror, se entregaba a su baño de sangre. Imaginen la escena. La condesa, pálida como la luna, sumergida en una bañera de madera, mientras la sangre de sus víctimas, aún caliente, se mezclaba con el agua. Sus ojos brillaban con un éxtasis enfermizo, convencida de que cada gota robada la acercaba a la eterna juventud. Las historias de las atrocidades cometidas entre los muros del castillo se extendieron como la peste negra, susurradas en voz baja por campesinos aterrorizados. Pero, ¿quién se atrevería a desafiar el poder de una condesa? Los años pasaron y la sed de sangre de la condesa Bathory parecía no tener fin. El número de sus víctimas, jóvenes llenas de vida y sueños truncados, seguía aumentando. Se dice que llevaba la cuenta de sus víctimas, un macabro trofeo de su reino de terror. Los rumores de los horrores cometidos en el castillo llegaron a oídos de la nobleza, pero el miedo y la conveniencia los mantenían en silencio. Era mejor mirar hacia otro lado que enfrentarse a la furia de una mujer poderosa y desquiciada. Pero como todo en la vida, el reino de terror de la condesa Bathory no podía durar para siempre. Su arrogancia y su sed de sangre la llevaron a cometer un error fatal: atacar a una joven de la nobleza. La gota que colmó el vaso, el paso en falso que desató la furia contenida. La nobleza, hasta entonces ciega y sorda a los lamentos de las víctimas inocentes, por fin reaccionó. El rey Matías II de Hungría, presionado por las familias nobles y por los rumores que ya no podían ser ignorados, ordenó la detención de la condesa Bathory. Su castillo, antes inexpugnable, fue tomado por la fuerza. Imaginen la escena: los soldados, armados con espadas y antorchas, irrumpiendo en el castillo. El olor a sangre, mezclado con perfumes caros y el hedor a muerte, los guiaba hasta las habitaciones de la condesa. Allí, encontraron pruebas irrefutables de la locura homicida de Elizabeth Bathory: cuerpos mutilados, instrumentos de tortura y, por supuesto, la bañera manchada con la sangre de sus víctimas.
Un espectáculo dantesco que confirmó las peores pesadillas de aquellos hombres. La condesa Bathory fue condenada a cadena perpetua en su propio castillo, donde pasó el resto de sus días encerrada en una habitación tapiada, sola con sus recuerdos y la sed de sangre que la consumió hasta el final. De las gélidas tierras de Hungría, nos trasladamos ahora a la niebla y el misterio del Londres de los años 70. Nuestra siguiente parada es el cementerio de Highgate, un lugar donde la historia se entrelaza con lo sobrenatural y las lápidas susurran secretos al viento. Imaginen, un laberinto de tumbas antiguas, cubiertas de musgo y rodeadas de árboles centenarios. La niebla, espesa como el sudario de un fantasma, se aferra a la tierra. El silencio solo se ve interrumpido por el graznido de un cuervo. En este escenario gótico, digno de las mejores novelas de terror, surge la leyenda del vampiro de Highgate. No se trata de un noble con capa y colmillos afilados, sino de algo más oscuro, más antiguo, que se alimenta del miedo y la desesperación. Se dice que el vampiro de Highgate era un noble rumano del siglo XVII, versado en las artes oscuras, que fue enterrado vivo en Highgate tras ser acusado de brujería. Su sed de venganza lo mantuvo atado al mundo de los vivos, esperando pacientemente su oportunidad. A finales de los años 60, comenzaron a circular historias sobre sucesos extraños en el cementerio de Highgate. Los vecinos hablaban de sombras que se movían entre las tumbas, de susurros escalofriantes y de una sensación de opresión que te helaba la sangre. Algunos testigos afirmaron haber visto una figura alta y oscura, con ojos rojos como brasas, que se deslizaba entre las tumbas. Otros, más osados, aseguraron haber sentido una presencia fría y malévola que los observaba desde la oscuridad. Los animales, más sensibles a la presencia de lo sobrenatural, también parecían percibir la amenaza. Se encontraban pájaros muertos sin razón aparente, sus cuerpos sin una gota de sangre. Los perros se negaban a acercarse al cementerio, aullando con terror al sentir la presencia del mal. La prensa sensacionalista se hizo eco de los rumores, magnificando cada detalle, cada historia, cada encuentro fantasmal. El vampiro de Highgate se convirtió en la comidilla de la ciudad, un monstruo que se alimentaba del miedo y la fascinación del público. La leyenda del vampiro de Highgate atrajo a todo tipo de curiosos, desde escépticos hasta creyentes acérrimos en lo paranormal. Dos personajes en particular saltaron a la palestra: Sean Manchester y David Farrant, autoproclamados cazadores de vampiros. Imaginen la escena: una fría noche de invierno, la luna llena iluminando las lápidas con un resplandor espectral. Manchester y Farrant, armados con crucifijos, estacas y agua bendita, se adentran en el cementerio. Sus métodos, tan dispares como sus personalidades, se convirtieron en un espectáculo mediático. Manchester, un exorcista con aires de estrella de rock, realizaba elaborados rituales para expulsar al vampiro. Farrant, más pragmático, se dedicaba a buscar la tumba del supuesto vampiro para acabar con él de una vez por todas. La rivalidad entre ambos cazadores de vampiros solo avivó la leyenda, convirtiendo el cementerio de Highgate en un circo mediático. Las cámaras de televisión capturaban cada movimiento, cada declaración, mientras el público esperaba con ansia el desenlace de la historia. A pesar de los esfuerzos de los cazadores de vampiros, la policía y un sinfín de curiosos, el vampiro de Highgate nunca fue capturado. Los avistamientos disminuyeron con el tiempo, pero la leyenda persiste, susurrada en voz baja por aquellos que se atreven a adentrarse en el cementerio de Highgate. Algunos creen que el vampiro fue destruido, mientras que otros sostienen que sigue acechando entre las sombras, esperando el momento oportuno para volver a sembrar el terror. La verdad, como suele ocurrir en este tipo de historias, se pierde en la niebla del tiempo. El vampiro de Highgate se convirtió en un símbolo del lado oscuro de Londres, una advertencia de que incluso en la era moderna hay misterios que el hombre no puede explicar. Y quién sabe, quizás, solo quizás, cuando la luna llena ilumine las lápidas de Highgate, el vampiro despierte de nuevo. Pero esa, mis queridos amigos, es una historia para otra noche. Por ahora,
disfruten de la oscuridad y recuerden, a veces, la realidad puede ser más aterradora que la ficción. A Nueva Orleans, la ciudad del jazz, los beignets y... ¿vampiros? En el corazón del barrio francés, envuelto en la humedad y el perfume de la magnolia, se esconde una historia escalofriante. Jacques Saint-Germain, un personaje tan enigmático como el Mississippi, que serpentea por la ciudad. En el siglo XVIII, una época de corsarios y bailes de máscaras, Saint-Germain hacía su aparición. Un hombre de modales refinados y una palidez que rivalizaba con la luna llena. Su mirada, penetrante, y su sonrisa, siempre presente, ocultaban un profundo secreto. Se decía que poseía una riqueza inimaginable, envuelta en misterio. Algunos aseguraban que Jacques Saint-Germain no era un hombre común, sino un vampiro. Los rumores sobre la verdadera naturaleza de Saint-Germain se extendían por los callejones del barrio francés. Se decía que solo se le veía de noche, siempre vestido de negro, como si quisiera fundirse con las sombras. Las mujeres, cautivadas por su encanto y su aura de misterio, caían rendidas a sus pies. Se susurraba que Saint-Germain poseía una sed insaciable, una sed que no podía ser saciada con vino, una sed que solo podía ser calmada con la sangre de los vivos. Las historias sobre sus víctimas, jóvenes y hermosas, encontradas sin vida y con extrañas marcas en el cuello, se contaban en voz baja. Muchos intentaron desenmascarar al supuesto vampiro, pero Saint-Germain parecía estar siempre un paso por delante. Desafiaba las leyes de la naturaleza, apareciendo y desapareciendo a voluntad. La leyenda de Jacques Saint-Germain se convirtió en una macabra advertencia para los habitantes de Nueva Orleans. A medida que las sospechas sobre Saint-Germain se intensificaban, la presión sobre él aumentaba. La gente comenzaba a mirarlo con recelo, susurrando a sus espaldas y evitando su mirada. Incluso las mujeres que antes lo encontraban irresistible, ahora se apartaban a su paso, presas del miedo que emanaba de su presencia. Se dice que una noche, mientras Saint-Germain se encontraba en una de las lujosas fiestas que él mismo organizaba, un grupo de hombres valientes, armados con crucifijos y estacas de madera, irrumpió en la mansión decididos a acabar con el reinado de terror del supuesto vampiro. La música cesó de golpe, las risas se convirtieron en gritos de pánico y el caos se apoderó de la velada. Pero Saint-Germain, con la astucia y la agilidad sobrenatural que lo caracterizaban, logró escapar entre la multitud aterrorizada, desvaneciéndose en la noche como si nunca hubiera existido. Algunos dicen que huyó a Europa, donde continuó con sus juegos macabros bajo otra identidad. Otros aseguran que jamás abandonó Nueva Orleans, que su sed de sangre lo mantenía encadenado a la ciudad, acechando desde las sombras, esperando el momento oportuno para volver a saciar su sed. A pesar de su misteriosa desaparición, la leyenda de Jacques Saint-Germain, el vampiro de Nueva Orleans, sigue viva en la actualidad. Su historia se ha transmitido de generación en generación, alimentando la imaginación y el miedo de aquellos que se atreven a adentrarse en los rincones más oscuros del barrio francés. Algunos creen que su espíritu aún vaga por las calles adoquinadas, susurrando promesas de placer y perdición a aquellos que se cruzan en su camino. Otros, más pragmáticos, lo consideran un simple mortal que supo aprovecharse de las supersticiones de la época para ocultar sus crímenes. Sea como fuere, la historia de Jacques Saint-Germain nos recuerda que la línea que separa la realidad de la ficción puede ser muy delgada, especialmente en lugares como Nueva Orleans, donde la magia y el misterio se respiran en el aire. Y quién sabe, quizás, solo quizás, en la próxima sombra que se cruce en tu camino, en el reflejo fugaz de un espejo o en el susurro del viento entre los árboles, puedas llegar a sentir la mirada fría e intensa del vampiro de Nueva Orleans. Y así, queridos noctámbulos, llegamos al final de nuestro viaje por las historias más escalofriantes del mundo vampírico. Espero que hayan disfrutado de este paseo por la oscuridad, donde la realidad y la leyenda se entrelazan en un macabro vals. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas narraciones y compartir en los comentarios cuáles son sus historias de vampiros favoritas. Quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano,
pueda narrarlas para ustedes. Por ahora me despido, no sin antes recordarles que la noche es larga y está llena de terrores. Que la oscuridad los acompañe. Hasta la próxima historia. Adiós.